Extiendo un cordial saludo para aquellas personas quienes estén a cargo de la revisión del trabajo de grado en cuestión. Mi nombre es Carlos Daniel López, soy estudiante de la especialización en Gerencia de la Calidad en Salud de la Corporación Universitaria Iberoamericana y en esta ocasión vengo a presentar la sustentación de mi trabajo de grado. El trabajo de grado ha sido titulado, como lo voy a presentar en la siguiente diapositiva, Programa de prevención de riesgos a la seguridad del paciente a partir de la identificación de los eventos adversos e incidentes más frecuentes en pacientes e internados en contextos psiquiátricos. Nuevamente, reitero la afiliación institucional y vamos a proceder a la introducción, de dónde nace la intención de este trabajo de grado. Soy psicólogo de profesión y justamente laboro en un hospital psiquiátrico. Hay un tema y es que existe un contexto previamente establecido para el manejo de las situaciones relacionadas con seguridad del paciente. No obstante, el abordaje proviene de una dinámica similar, o por no decir idéntica, a la de un hospital general. Hay abordajes desde distintas metodologías, protocolo de Londres, metodología ANCLA, análisis clasificación, distintas metodologías de causa raíz, espina de pescado, pero todas ellas han focalizado el análisis del evento adverso de acuerdo a las necesidades que puede tener un hospital orgánico, un hospital general. En esta medida, los contextos de salud por sus dinámicas procedimentales y propias de la condición de atención se encuentran expuestos a la presentación de eventos adversos. No existe una institución que no esté exenta de ello. De hecho, hay indicadores que prevén que entre mayor sea la certificación de calidad de una institución de salud, es mayor el índice de reporte de eventos adversos e incidentes que existe dentro de la institución. Sin embargo, como lo mencionaba, la característica topográfica y nosológica de la patología psiquiátrica hace que tengan unas particularidades. En esta medida, hay la necesidad de crear un programa de seguridad del paciente que se adapte a las necesidades del contexto psiquiátrico, que recoja unas estrategias formuladas a partir de las dinámicas que ocurren en el día a día del hospital psiquiátrico, porque no son los mismos eventos adversos o el evento adverso más frecuente que se presenta en un hospital general no va a ser el mismo evento adverso más frecuente dentro de un hospital psiquiátrico. O, por ejemplo, haciendo la comparativa, el evento adverso centinela de un hospital psiquiátrico es aquel constituyente al suicidio consumado del paciente, mientras que hay otro tipo de eventos centinelas relacionados a otros tipos de instituciones, como por ejemplo la mortalidad materna en el contexto perinatal. En este sentido, se formula el problema de cuáles son los eventos adversos e incidentes más frecuentes en pacientes internados en los contextos psiquiátricos que dieran lugar a la formulación de un programa integral de seguridad del paciente específico para el contexto en mención atendiendo sus principales riesgos. Entonces, ¿cuál es la intención a partir de este proyecto investigativo? Realizar una compilación de cuáles son justamente los eventos adversos e incidentes más frecuentes en hospitales psiquiátricos y a partir de esta identificación formular un programa de seguridad del paciente que, digamos, recoja las estrategias de mitigación de los riesgos frente a esos riesgos detectados específicos para el contexto psiquiátrico. La justificación, principalmente lo que recoge es que existe la necesidad de atender a la particularidad del contexto psiquiátrico, sus necesidades específicas, los indicadores que el contexto psiquiátrico va a emitir y hay la necesidad de generar eh, unas estrategias de control específicas para esos eventos adversos psiquiátricos a partir de ello. Entonces, ¿qué va a permitir esto? Un programa de seguridad del paciente en un contexto psiquiátrico va a permitir la aplicación en instituciones de salud mental que se adapte a las características de la patología del paciente que se maneja, que se adapte a las necesidades de prevención que el hospital maneja. Porque, por ejemplo, puede hacer que hay estrategias tales como ANFE que tienen acciones preventivas
que focalizan su actuar de pronto en situaciones propias del Hospital General, pero que van a tener unas diferencias que no garantizan su aplicabilidad total en un hospital psiquiátrico. De ahí la necesidad de mitigar la posibilidad de la ocurrencia de eventos adversos en los hospitales psiquiátricos. Por otro lado, se necesita identificar cuáles son los eventos adversos más frecuentes. Esto para generar también un precedente en la literatura científica, puesto que el estudio de estos eventos adversos en contextos psiquiátricos es un estudio disperso. Hay estudios que dicen que la frecuencia o el evento adverso más frecuente es el evento X, hay otros que aseguran que es el evento y no se encuentran categorizados. Esta dispersión de la información que existe respecto al evento adverso dentro del hospital psiquiátrico hace que no haya una claridad sobre cómo se debe intervenir de manera oportuna en ellos. Entonces, inicialmente, clasificar el evento adverso en el hospital psiquiátrico, eh, describirlo, tener una comprensión sobre él y posterior a ello, tener unas acciones de mitigación que permitan la elaboración de un programa de seguridad del paciente específico a este contexto. ¿Cuáles son los objetivos entonces en este sentido? El general, formular un programa de prevención de riesgos a la seguridad del paciente. Esto a partir de la identificación de los eventos adversos e incidentes más frecuentes en pacientes internados en hospitales psiquiátricos. Y los objetivos específicos, de manera procedimental, describir cuáles son los eventos adversos e incidentes más frecuentes en los contextos psiquiátricos a partir de los indicadores ofrecidos por la literatura científica en distintos parajes geográficos. Identificar acciones de mitigación frente a esos eventos adversos e incidentes, que a partir de la literatura puedan construir factores protectores a la seguridad del paciente psiquiátrico. Y finalmente, estructurar o proponer un protocolo que permita establecer la relación entre los eventos adversos e incidentes identificados en el primer objetivo y las acciones de prevención recolectadas en el segundo objetivo, que pueda ser finalmente aplicable en el contexto psiquiátrico. Básicamente, hay un estado del arte amplio respecto a la consideración de los riesgos a la seguridad del paciente en el hospital psiquiátrico. No obstante, esta cita textual, digamos este parafraseo de Cordero, Delgado, Jiménez, García y Toledo en 2012, compila de manera significativa qué es lo que todos los estudios o lo que todas las propuestas llegan a afirmar en cuanto a estado del arte. Y es que los usuarios de los diferentes ámbitos del sistema de salud mental, en especial aquellos que se encuentran en situaciones de manifestaciones psicopatológicas agudas, son fundamentalmente vulnerables a un número considerable de riesgos. Ya vamos a ver más adelante cuáles. Riesgos que pueden ser causa propia de la conducta del paciente, de la conducta de otros pacientes o sencillamente de los cuidados y procedimientos que reciban en las diferentes áreas de atención por el personal que los asiste. El hecho de que el paciente sufra una merma de sus capacidades cognitivas, conductuales, multiplica aún más su vulnerabilidad para recibir algún daño. Efectivamente, el paciente psiquiátrico, de acuerdo con su patología, no siempre va a ser un paciente que esté consciente, orientado en tiempo, espacio y persona, y eso genera un factor de riesgo. Adicionalmente, pacientes que no tengan perdidas sus funciones cognitivas o que estén orientados en tiempo, espacio y persona, igual corren cierto tipo de riesgos. Me explico, una persona que ha recibido un diagnóstico de un trastorno depresivo o un trastorno de ansiedad, pues corre el riesgo inclusive de estar sometido al evento centinela de psiquiatría que es el suicidio consumado, por ejemplo. Para ello, o para dar cumplimiento a los objetivos de este trabajo, se propuso una revisión sistemática de toda la literatura científica de los últimos 10 años, que permitiera dar cuenta de cuáles son los eventos adversos e incidentes más reportados en hospitales psiquiátricos en todo el mundo. A partir de ello, de estas identificaciones, se realizará una matriz de vaciado, o se realizó una matriz de vaciado, en la cual se identificó las recurrencias, los predicados, las proposiciones, y se organizó toda la información de acuerdo con estos parámetros de recurrencias, predicados y proposiciones, generando finalmente la posibilidad de identificar cuáles son
los aspectos más frecuentes y más recurrentes en estas instituciones a partir de los reportes. Y de acuerdo con esos reportes más frecuentes, entonces se genera, digamos que los riesgos sobre los cuales hay que establecer el programa. Y se indagaba respecto a las acciones que habían implementado los profesionales de esas instituciones que hayan resultado efectivas para la mitigación de ese tipo de riesgos. Y así se generaba el plan de intervención o el plan del programa de seguridad del paciente en el contexto psiquiátrico. De esta manera, estos son los resultados del estudio. Para la presentación se quiso retomar los, unos 4 estudios que fueran relevantes respecto a las categorías que pudieran llegar a generar finalmente. Por ejemplo, nombre del estudio: distonías primarias respondedoras a levodopa DRD. El contexto: se exponía pacientes en estado catatónico al consumo de levodopa y el evento adverso que se generaba era neurodegeneración, que eventualmente se presenta asociado al consumo del medicamento. Entonces, el riesgo a la seguridad del paciente que ha sido identificado es la resistencia farmacológica. Ese es el riesgo a la seguridad del paciente. ¿Y qué estrategias de mitigación propuso la literatura en este mismo sentido? Farmacovigilancia. Y posiblemente, de acuerdo al nivel de complejidad de la institución psiquiátrica, uso de terapias alternas, tales como por ejemplo el uso de TECAR, terapia electroconvulsiva, que permita una mejor adherencia al medicamento incluso cuando la persona ya ha desarrollado esa resistencia. Entonces, tenemos el riesgo a la seguridad del paciente y tenemos la estrategia de control de riesgo propuesta. Otro artículo: polifarmacia antipsicótica y patrones descriptivos de psicofármacos en internación psiquiátrica de larga estancia. El aumento de la polifarmacia antipsicótica en esquizofrenia y el uso de benzodiazepinas subraya la necesidad de una práctica mejor basada en evidencias provenientes de la investigación clínica. Esto razona que no denota evidencias en su funcionamiento, propiciando por el contrario propensión a fallas sistémicas de los músculos lisos asociados al hiperconsumo de este tipo de medicación. Entonces, ¿qué encontró este artículo? Que algunos de los antipsicóticos de primera generación que se prescriben en hospitales psiquiátricos no logran el efecto deseado y por el contrario llegan a desarrollar una falla multisistémica, de tipo renal, de tipo hepático, de tipo biliar en los pacientes que lo consumen. ¿Qué factores de mitigación hay? Análisis periódico de función hepática, función renal, transaminasas, bilirrubina, cuadro hemático, perfil lipídico, todo el análisis, todo el screening que se puede hacer de paraclínicos de los pacientes y reiteradamente farmacovigilancia de aquellos fármacos que se estén empleando de manera frecuente para este tipo de tratamientos. Eventos adversos presentados en un servicio de hospitalización de una institución de atención psiquiátrica entre enero de 2014 y julio de 2016. Lo que se encontró de eventos adversos en este estudio fue suicidio, tanto el intento como el suicidio consumado, autoagresión, heteroagresión, riesgo de fuga, flebitis y úlceras y edemas. Los últimos dos en cuanto a la praxis y a la administración de medicamentos. Y estos, los primeros, los 4 primeros, respecto a la conducta propia que el paciente llega a emitir por las dinámicas del hospital psiquiátrico. ¿Cuáles son las acciones preventivas? Contención verbal, disminución de estímulos discriminativos de riesgo. Si discriminan que o se reconocen que la persona ante el estímulo discriminativo de que llegue un paciente con X características se vuelve agresivo, pues disminuimos la presencia de ese estímulo discriminativo para que el paciente no se vuelva agresivo. Y en inicio, una contención verbal, subsecuentemente una contención mecánica. Ocurrencia de eventos adversos relacionados con el uso de medicamentos en una IPS de salud mental en la ciudad de Sincelejo. Se utilizó nuevamente antipsicóticos de primera generación, como es el caso del haloperidol. El evento adverso que se presentó fue distonía aguda y las acciones de mitigación fueron farmacovigilancia y el uso de antipsicóticos de segunda generación, propuestas por la autoría. En este orden de ideas, si analizamos, por ejemplo, esta muestra de estos 4 estudios tomados como, como de representatividad de todos los estudios tomados, se ve que hay eventos adversos asociados a farmacología, como es el caso del primero y del segundo y del cuarto. Y en el caso del tercero,
Hay eventos adversos asociados a factores conductuales,